Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, siempre yo amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya tristeza, alegría. Donde haya desaliento, esperanza. Donde haya sombras, luz. Oh divino Maestro, que no busques ser consolado, sino consolar. Que no busques ser amado, sino amar. Que no busques ser comprendido, sino comprender. Que no busques, porque perdonando es como recibimos. Perdonando es como tú nos perdonas y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana, con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 47, 17 Telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles además que este espacio es subido a nuestras redes del canal YouTube de AME 47 a partir de las 2 de la tarde y que tenemos nuestra repetición habitual a las 6:30 de la mañana. Este primer mes del año, que normalmente tenemos el honor y el altísimo privilegio en beneficio de nuestros amables televidentes de tener el primer martes de cada mes al doctor Huberto Bogar, quisimos pues prolongarlo un poco más por si él salía de viaje o nosotros salíamos de viaje, pero resultó ser que acá estamos en este segundo martes del mes de enero del año 2020, como dice la gente, 2020, el famoso 2020 que tiene tantas perspectivas y tantas disyuntivas e interrogantes en nuestro país. Desgraciadamente siempre tratamos de llevar los temas más importantes que consideramos de la psicología moderna, sobre todo llevándonos de los 4 tomos que ya tiene el doctor Bogar, además de ser titular de la cátedra de psicología de INTEC, en el sentido de llevar orientación del estudio tan complejo que es la mente humana, la mente del ser humano. Sin embargo, siempre tenemos que tocar temas que tengan que ver con la sociedad en sentido general. Hemos tocado este tema enormes cantidades de veces durante el año 2019 y nuestro primer programa del año, desgraciadamente, tenemos que tocar qué está pasando en la sociedad dominicana. Ayer estábamos viendo, repasamos todos los noticiarios que se presentaron a la noche de anoche y en 14 días ha habido 6 feminicidios, el último anoche de un señor que tenía una relación con una pareja y ella se fue para San Juan de la Maguana o Barahona en una guagua, él se fue en la guagua de atrás y cuando llegó la mató anoche. Quiere decir que hemos tenido 6 feminicidios en solamente 14 días. Es preocupante la actitud desde el punto de vista, si nos vemos como sociedad, si nos vemos como ente humano, de qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Yo creo que estamos ocupando lugares muy importantes ya seriamente cuestionables a nivel de toda América Latina, que tienen incluso hasta peores problemas que nosotros. Sin embargo, algo está andando mal en nuestra sociedad y en nuestras mentes. De igual manera, el horrendo crimen que se aconteció con una niña de 4 años que fue lanzada a un bote de basura como si fuera un estropajo, un ser humano de apenas 4 años, una inocente niña en el cual aparentemente también fue violada y que donde uno de los autores, hay algunos menores lo pongo yo entre comillas, y hay autores intelectuales y cómplices, adultos de 31 años que habían tenido problemas similares y cómo esas personas están sueltas. Esa es nuestra gran pregunta, cómo esas personas pueden estar viviendo normalmente si hace 2 meses hubo uno de ellos que fue atacado y que fue condenado y que fue hecho preso y ya está en la calle. Entonces, de estas cosas nos conviene que tener el privilegio de llevárselo a los amables televidentes porque la sociedad está consternada, vamos a decirlo así, y ese es un tema de comidilla en cualquier ambiente social dominicano. De manera que vamos a tratar los feminicidios que está pasando en nuestra sociedad y la pederastia, que hacer esto con una niña de 4 años, pues hasta decirlo en un programa de televisión tranquilo,
le da a uno como cierto engrujenamiento de la piel, nos da esa sensación de asco y de repulsión. Vamos a una pequeña pausa y venimos inmediatamente con el doctor Huberto Bogar y estas conductas sociales que están sucediendo en nuestro país, muy cuestionables y muy preocupantes para la sociedad dominicana. Volvemos enseguida. Saludamos con todo nuestro cariño al doctor Huberto Bogar, deseándole muchas cosas buenas, sobre todo mucha salud, trabajo y que siga llevando este tipo de orientación a la familia dominicana y que siga con su creciente consulta. Ya daremos más adelante el teléfono del doctor Bogar para su consulta personalizada. Doctor, primer programa del 2020, nosotros hemos recorrido prácticamente todo lo que es el estudio de la mente humana tan compleja, pero yo creo que ustedes, los psicólogos, deben vivir muy preocupados, sobre todo que hay una gran camada de psicólogos así como usted, con una sólida preparación, inquietos por el estudio de la mente humana, pero ante la presencia de esta descomposición social, entrar en estadísticas negativas y alarmantes, pues debe preocupar a una sociedad. Estamos iniciando un año que es simbólico también, de que este año yo creo que siempre uno debe tratar de mejorarse. Pero simbólicamente la mente humana pues dice felicidades, que este año voy a rebajar, este año quiero cambiar la bicicleta, quiero cambiar el carro, quiero cambiar la televisión. Siempre hay propósitos de año nuevo. Y dentro de esos propósitos de año nuevo debe estar la salud. O sea, usted debe preocuparse por su coraza, cómo está su coraza, con lo que nosotros llamamos el examen médico periódico, que aprovechar este inicio de año se debe hacer todo el mundo para ver cómo está su cuerpo humano antes de pensar en cosas materiales. Sin embargo, está iniciándose un año catastrófico desde el punto de vista de la psicología y de la mente del ser humano, cuando hemos visto que en 14 días que entra hoy, el último anoche, han habido 6 feminicidios y la monstruosidad de un monstruo, valga la redundancia, de que le quitaron la vida a una niña de 4 años y que cuando iba caminando hacia el tribunal para las medidas de coerción dijo, yo pensé penetrarla, pero ya me la llevaron, estaba muerta. Ese tipo de situación yo creo que ustedes lo deben hacer sentir muy mal y muy preocupados de qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. La pederastia, el infanticidio, el aspecto de la violencia de género que está llevándonos a un estado ya bastante preocupante, sobre todo por los niños que están, por los adolescentes que están creciendo y están mirando estos ejemplos, que no es el ejemplo del loco que hace este tipo o el desquiciado que hace este tipo de quitarse la vida y quitarle la vida a otro ser humano, sino el ejemplo que están mirando los niños que están creciendo. Y ese ejemplo es precisamente un ejemplo que deforma, es un ejemplo negativo. Exacto. Pero detrás de ese ejemplo confluyen muchas influencias. Está la parte psicológica, la parte social, pero incluso la parte política, porque esa descomposición se relaciona también con una descomposición en términos de la ley. Las personas en todas las latitudes han experimentado siempre celos, han experimentado siempre tendencia a la posesión del otro sexo, control del sexo contrario. Pero en el caso actual, el feminicidio en República Dominicana reviste una expresión particular, porque como yo he dicho muchas veces, es una familia matrifocal, el foco es la familia, o sea que hay un padre periférico, sí. Y eso trae como consecuencia que en todos nosotros el sentido de la ley sea endeble, sea frágil. ¿Qué ocurre? Que los mismos feminicidas muchas veces fueron niños abusados, fueron niños que o fueron objeto de abusos agresivos y sexuales, pero también observaron en su casa un abuso de la figura paterna hacia la figura materna, y eso es el ejemplo que ellos ven. Pero además, esos miembros de esa familia viven en una sociedad donde la ley muchísimas veces no se respeta y en donde los medios de comunicación, periódicos, televisión, radio, dan a conocer cómo la mayoría de las autoridades irrespeta la ley. Entonces vivimos en un país donde el representante de la ley, que es la figura paterna,
en el hogar, pero Sí. también las personalidades públicas que representan la ley, violan la ley y en consecuencia vivimos en una sociedad desorganizada. Y esas expresiones como los feminicidios o la pederastia son expresiones patológicas de esas desviaciones que en nuestra sociedad se han dejado sentir ahora más que nunca. El aspecto del feminicidio es dramático, pero todavía la pederastia tiene aspectos más profundos. Casi siempre la persona que comete ese abuso tiene que ver con el entorno. Fíjate que la persona que adulta, porque la ley yo no sé si es en Dominicana o es a nivel mundial, pero prohíbe que se den los nombres de menores de edad. Pero un menor de edad de 17 años o de 16 años que hace 4 meses había violado a una sobrina y que fue sometido, ¿cómo se explica que ese jovencito esté en la calle a los 2 o 3 meses? Porque eso sucedió. Y este señor tiene antecedentes en ese sentido, pero tenía que ver con él. ¿A qué se debe? De que casi siempre es alguien que está en el alrededor del hogar cuando un niño es abusado. Fíjate, en primer lugar, por razones prácticas, las personas próximas tienen más oportunidades de entrar en confianza con el niño y con los adultos de la familia y perpetrar el daño. Pero hay un asunto y es que normalmente en el desarrollo de la personalidad, el niño debe aprender a interiorizar un tabú del incesto. Es decir, el niño, gracias a la ayuda y al trato casto y adecuado de sus padres, tiene un vínculo con sus padres y sus hermanos castos. Es decir, que hay una prohibición del incesto en el marco de la familia. Las personas que ejercen este tipo de abuso y de daño a niños menores son personas que no han introyectado esa prohibición, porque lo adecuado, lo normal es que el adulto experimente el deseo sexual por otro adulto fuera de la familia. Estas personas tienden a sentir el placer en menores, niños indefensos, y por tanto hay una perversión sexual. Pero el origen de esa perversión sexual se remonta al tipo de relación que ellos, cuando eran niños, tenían con las figuras parentales. Y un factor importante es la frecuencia del hacinamiento, padres e hijos pobres que viven y duermen en una habitación, niños que observan las relaciones sexuales de sus padres, y todo esto contribuye a crear a nivel de la personalidad de estos sujetos una cierta fragilidad. Naturalmente, en la cabeza de todos nosotros queda pendiente cómo algunas personas llegan a ser monstruos, Sí. cómo algunas personas llegan a hablar de una manera tan desenfrenada sobre un acto tan cruel. Y eso se debe a que esos individuos representan el extremo patológico de lo que una sociedad en su conjunto tiene como debilidad. Ellos son la expresión máxima de la debilidad que nosotros estamos consintiendo en el marco de nuestra convivencia. Doctor, la descomposición social que se ve detrás de estos hechos, fíjate, el ser humano supuestamente lo más preciado que tiene es su propia vida. O sea, cuando un ser humano pierde el deseo de seguir viviendo, pero antes de dejar de seguir viviendo, quiere quitar otra vida, eso es algo que es impredecible y que lamentablemente, y yo no sé cómo ustedes lo ven como psicólogos, pero yo no le veo ningún tipo de solución ni salida, porque cuando tú atentas contra lo más sagrado que tú tienes y lo más importante que tú estás viviendo en el mundo de los vivos, y tú te importas con el simple hecho de tú quitar de por medio a una persona que te rechazó, y tú la quitas de por medio y te quitas tú de por medio, ahí no hay nada que hacer. O sea, ahí nada más implica que hay una descomposición social. Ahora bien, en la pederastia, un niño de 4, no esta pobrecita niñita de 4 años, un niño de 6, 7, 8 años, todavía no ha entrado en su mente ni siquiera lo que es la palabra sexo, ni cómo manipular sexo. Entonces,
que una niñita así, verla abusada y verla en una forma tan dilapidada, hace sentirnos a todos como tan impotentes. ¿Se siente así la psicología dominicana? Claro, pero es necesario tener en cuenta que los padres de esos niños tienen que protegerlos, tienen que tener siempre cuidado, tienen que... Allá se habló de cierto descuido también. Claro, y si esos padres, sobre todo las madres, se casan a temprana edad y son adolescentes que salen embarazadas en contra de sus deseos, no van a ejercer el rol protector materno adecuado en una sociedad donde precisamente por razones históricas el peso mayor de esa protección suele caer sobre la mamá. Entonces, si la mamá fue una adolescente que llegó a ser madre a muy temprana edad sin haber vivido su vida adecuadamente, no va a ser con mucha probabilidad una madre protectora de ese niño, de esa niña. Entonces, ese descuido y la presencia de esos monstruos que se generan en el entorno traen consecuencias, situaciones desagradables como la que vivimos. Es impredecible. Es impredecible. Doctor, hay sociedades de países tan subdesarrollados como el nuestro que señores de cierta posición económica van a sitios rurales y compran niñas, hablo de niñas ya formadas de 14, 15, 16 años y se las llevan y los padres las venden. Todos estamos conscientes que eso sucede también en nuestro país. La promiscuidad de que muchachitas inician la relación sexual tan tempranamente y de tantos embarazos no deseados en niñas que no están preparadas ni física, psíquica ni psicológicamente para concebir un niño, que salen embarazadas, esos embarazos indeseados. Esa parte de la falta de respeto a la dignidad humana, ¿no pudiera esto ponerse al menos como un eslabón de lo que está sucediendo en esta descomposición social que estamos viviendo? Claro que sí, es un eslabón y es un eslabón importante porque, fíjate, esos padres que venden a sus hijas inicialmente por razones económicas, pero también porque hay una falta de moralidad que restrinja el tipo de intercambio. Y de criterio, ¿no? Por otro lado, el señor que compra una niña, una menor, por el solo hecho de desear ser el iniciador de la vida sexual de un ser que no está preparado ni física ni mentalmente para tener una vida sexual. Entonces, todo eso supone una serie de aristas que es necesario tomar en cuenta. Pero fíjate, en todas las sociedades del mundo se dan perversiones, en todas las sociedades del mundo. Sí. Por ejemplo, en la Francia, antes de la Revolución, Marqués de Sade escribió una serie de obras sobre precisamente el masoquismo, el sadismo. Sí. En todas las sociedades se dan perversiones, pero en el caso nuestro, lo peculiar es el hecho de que la familia del Caribe que se forja a partir de la colonización es una familia esencialmente matrifocal, con un padre periférico. Los padres no cuentan mucho y de alguna manera las autoridades, los presidentes, las autoridades públicas tampoco ejercen un rol que sea un rol verdaderamente normativo, porque o son dictadores que de alguna manera quieren darle su nombre a la república, o son supuestos demócratas que en algún momento lo que hacen es acabar con el erario público y tener siempre un subterfugio para manejar a la gente. Entonces, lo que ocurre es en nuestro medio no solamente que tenemos modalidades de perversión que se ven en otras sociedades, sino que esas mismas modalidades adquieren un matiz, una figura particular. Entonces, en el caso de esas niñas que son vendidas a otras personas, no solamente ocurre con señores de alcurnia y aristócratas o personas ricas, ocurre a veces entre personas del más o menos el mismo nivel económico. Yo tuve una experiencia en donde un ebanista que no cumplió con un trabajo que yo le encomendé, su hija la vendió al asistente de él, a su asistente, por una pequeña deuda que tenía. Y era una niña que yo conocí y que era una criatura infantil, era una criatura. Una niña de 12 años que lucía como de 9. Increíble. Eso ocurre entre el ebanista y su asistente. Y yo me indigné, pero eso ocurre. Señores,
Es lamentable iniciar el año tratando temas que hemos llevado meses conversándolos y que lamentablemente no teníamos otra alternativa que tocar este tema, porque cuando tenemos, o las personas ya saben de la presencia del doctor Bogar a principio de mes, es un tema que no podemos eludir, es un tema que es duro, que es desagradable, que de verdad da repulsión, pero que es una realidad y es lo que estamos viviendo y es lo que tenemos que llevar la orientación a nuestros amables televidentes. El papel que debiera jugar el Estado, el papel que debieran jugar los educadores, el papel que debieran jugar los psicólogos como orientadores de la opinión pública, el papel que debe jugar la orientación de la iglesia, de las diferentes iglesias, no hablo solamente de la católica, los protestantes, las iglesias en sentido general, de llevar un poco de conciencia. Nos gustaría, en una muy breve cierre, que sea el doctor Bogar nos implique o nos indique qué papel pudiese jugarse para tener un poco de orientación. Este es un tema que quizás, pido excusas al canal de habernos pasado, pero es un tema muy necesario, es el tema lamentablemente que todo dominicano le ha conmovido y la ha consternado, y ese era un tema que desgraciadamente teníamos que tocar en el día de hoy para orientación de todos ustedes. Vamos a una pequeña pausa y a ver qué nos dice el doctor Bogar con su mensaje final. Volvemos enseguida. Recordar el teléfono del doctor Huberto Bogar, 809-683-4253 para su cita personalizada. El mismo doctor Bogar le contesta, le da su cita acorde a su horario conveniente. 809-683-4253, doctor Huberto Bogar. Doctor, mensaje final. Tema muy triste. El mensaje final es que no tenemos una solución inmediata para el problema, ni la va a haber a mi juicio, pero por el momento hay dos cosas que se pueden hacer. Legislar que la opinión pública y todo el mundo contribuya para que las autoridades apliquen la ley de una manera firme. Y en segundo lugar, educar en el seno del hogar para que la personalidad de nuestros hijos, de nuestros nietos, se forje con un sentido del control del deseo. Y para que eso ocurra, las figuras parentales deben jugar un papel importante, que es el papel de representar la norma, y esa norma va a ser la garantía y el control del deseo para evitar estos monstruos y estos abusos que se producen. Doctor, desgraciadamente yo mismo estoy conmovido de simplemente remover esos recuerdos tan impactantes que ha tenido la sociedad dominicana y agradecer al doctor Bogar la forma tan pausada y tan edificante que ha tratado de llevar el conocimiento de un problema que desgraciadamente no tiene solución, o sea, no se le ve una salida a una persona que, en el caso del feminicidio, que atenta sobre su propia vida para eliminar la otra y que no siga teniendo, casi siempre porque lo dejó o porque tiene otro hombre. Hubo uno que lo quemó, hubo uno que lo quemó a los dos adentro de la casa, o sea, porque no era de él. O sea, esa serie de cosas están conmoviendo a la sociedad dominicana. Como cada día invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47M 17 Telecable, recordándoles que este espacio vuelve a subirse a las redes a partir de las 2 de la tarde por nuestros canales de YouTube para ser visto en cualquier lugar del mundo que usted quiera. Programa de mucha orientación, muy triste, muy crudo, pero muy real de lo que está viviendo en una forma impactante la sociedad dominicana. Tengan un día feliz. Que el Señor les bendiga y nos bendiga a todos y nos coja confesados, como dice el refrán popular. Y recuerden, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta las velas.